Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia Zoom relacionada con el tema 3, específicamente con la parte de dinámica de partículas. Hoy vamos a ver algunos ejercicios resueltos como parte de la teoría del tema 3. Veremos cómo se resuelven, cuál es la estrategia que se sigue, qué necesitamos para resolverlos, qué se utilizó para resolver y cuáles fueron los resultados y el análisis de dichos resultados. Como siempre, vamos a dar un tiempito para que puedan haber participación de otros estudiantes en la videoconferencia. Esta videoconferencia, al igual que la realizada el martes, se había programado la semana pasada y a todos los estudiantes y profesores coordinadores se había enviado la notificación de la realización de la conferencia en la fecha establecida. Como siempre les recuerdo, todas las videoconferencias son realizadas los martes y jueves de cada semana. Si por alguna razón no se llega a realizar, en la plataforma Saya se dirá, se manifestará cuando se realizará. Ya estamos próximos a cargar la tarea evaluada número 1, correspondiente al tema 3, de los ejercicios a ser resueltos para que sean enviados y poder optar a su evaluación del tema 3. El tema 3 tiene un porcentaje de evaluación del 40%, dividido en 2 evaluaciones de 20 y 20. El próximo tema, que es en la parte de electricidad, forma parte también de esa evaluación. Pronto será cargada la teoría correspondiente a electricidad. Ya se está desarrollando la teoría y se están desarrollando los ejercicios acordes a la teoría. En cualquier momento puedo comenzar a cargar esa teoría y cargar los ejercicios asociados a esa teoría. Les recuerdo que la tarea número 1 tendrá fecha estimada para el 10 de julio. Tienen 10 días para resolver la tarea comenzando a partir de hoy. Hoy va a ser cargada la tarea después que veamos los ejercicios. Y tengan tiempo suficiente para resolver. No es difícil, es bastante sencillo. Como todas las que hemos hecho hasta ahora. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar porque tenemos bastante ejercicio por ver. Permítanme dividir la pantalla para comenzar la presentación. Ok.
la música de fondo, comenzamos la presentación del día de hoy. Dinámica de partículas. Ejercicios. Estos ejercicios están relacionados con fuerzas y sus aplicaciones en la vida real. El primer ejercicio tiene una de esas aplicaciones. Tenemos 3 luchadores profesionales que pelean por el mismo cinturón de campeonato. Vistos desde arriba, aplican al cinturón las 3 fuerzas horizontales de la figura que se muestra acá. ¿Ok? Las magnitudes de la fuerza son: para F1 250 newton, para F2 50 newton y para F3 120 newton. Nos piden obtener las componentes X y Y de la fuerza neta sobre el cinturón, así como la magnitud y dirección de la fuerza neta. Un ejercicio sencillo que nosotros ya hemos manejado en la parte de vectores. Ya sabemos cómo resolver este ejercicio. Ya entendemos también la teoría de la parte de componentes de la fuerza de los vectores y es lo que vamos a utilizar para resolverlo. En la gráfica se muestra los ángulos asociados a F1, a F2 y a F3. Como vemos, el ángulo asociado a F1 es de 53 grados en la dirección norte-oeste. F2 tiene 0 grados y F3 tiene de aquí a acá 270 grados. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es calcular para cada una de las fuerzas las componentes en el eje X y el eje Y. Comenzamos. F1 va a ser igual a la fuerza de 250 newton por el coseno de 127 grados. ¿Por qué 127 grados? Porque es el ángulo que va de aquí hasta acá, que serían 180 grados menos 53 grados, nos va a dar 127 grados. Eso nos da un resultado de menos 150 newton. Para F1 en Y, la ecuación asociada al seno del ángulo, 250 newton por el seno de 127 grados, eso nos da 200 newton. Para F2 sería 50 por el coseno de 0 grados, donde el coseno de 0 grados es 1, por eso da 50 newton. Y para la componente en Y sería 50 newton por el seno de 0. Como el seno de 0 es 0, 0 por 50 nos va a dar 0 newton. Para F3 será 120 newton por el coseno de 270 grados. El ángulo que va de aquí a acá, 90 más 90, 180 más 90, 270 grados. El coseno de 270 es 0, por lo tanto 120 por 0 sería 0 newton. Para F3Y, la componente en Y sería 120 por el seno de 270, donde el seno de 270 es menos 1. Por lo tanto, menos 1 por 120 me va a dar menos 120 newton. Ya tengo calculadas las componentes de cada una de las fuerzas para X y para Y. ¿Qué hago ahora? Determino la resultante de las componentes en X y las componentes en Y. La resultante en X será F1X más F2X más F3X. Lo que nos da menos 150 más 50 y más 0. Eso me da menos 100 newton. Para Y sería F1Y más F2Y más F3Y. Igual a 200 newton más 0 newton menos 120, eso me da 80 newton. Entonces ya tengo las componentes en X y Y de las fuerzas netas sobre el cinturón.
Me queda solo determinar magnitud y dirección de la fuerza neta. Para calcular la fuerza neta, lo que tengo que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Como lo indica acá, el gráfico de la resultante en X y resultantes en Y. Y obtener la resultante de la fuerza, que si viene a ser la fuerza neta, con el ángulo que va a formar esa resultante o esa fuerza neta con los ejes X y Y. Aplicando Pitágoras sería entonces R la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Menos 100 elevado al cuadrado más 80 elevado al cuadrado. Resolviendo esta sumatoria y calculando la raíz cuadrada nos va a dar 128 newton. Esa es la resultante neta de la fuerza. Nos queda determinar el ángulo. El ángulo lo determinamos como siempre lo hemos hecho, con la arcotangente de la resultante en Y sobre la resultante en X, que es negativa. Arcotangente de 80 newton sobre menos 100 newton. Eso nos da menos 39 grados, que sería esto de acá. Tiene una respuesta. La otra sería a 180 le resto 39 y eso me va a dar 141 grados. Este ángulo que está acá. En la dirección noroeste, 141 grados, o en la dirección oeste-norte, menos 39 grados. Así resolvemos el primer ejercicio. Un ejercicio sencillo que ya ustedes, de alguna manera, desde el tema número 1 de vectores, saben cómo resolver. Y que para la parte dinámica se aplica la misma teoría. Estamos en la parte de estática. Por problemas de internet, como siempre. Sigamos entonces. Vamos a ver el segundo ejercicio. Ok. ¿Cómo dice el segundo ejercicio? Un disco de hockey que tiene una masa de 0.30 kilogramos se desliza sobre la superficie horizontal sin fricción de una pista de patinaje. No hay fricción en la pista de patinaje y deslizamos un disco de hockey. Dos bastones de hockey golpean al disco simultáneamente y ejercen la fuerza sobre el disco que se muestra en la figura. Este es el disco. Al golpear, originaron una fuerza en este sentido y otra fuerza en este sentido. Esas fuerzas tienen una magnitud de 0.5 newton para F1 y 0.8 newton para F2. Nos piden determinar tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco. Ok. ¿Qué vamos a plantearnos acá? Este es el disco con los valores de las fuerzas para F1 y para F2. Ok. Nos vamos a plantear lo siguiente. Como todo tiene que tener un balance, nos planteamos el cálculo de las componentes al igual que el ejercicio anterior. La sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a F1X, que es la componente en X de F1, más F2X, que es la componente de F2 en X. Utilizando el procedimiento anterior,
calculamos los valores para cada una de las componentes en X y para una de las componentes en Y, porque es la misma ecuación. ¿Correcto? Entonces, y debemos recordar que la teoría nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Verdad? Conozco la masa, que es de 0,30 kilogramos. Me piden determinar la aceleración, la magnitud de esa aceleración. La incógnita será calcular la fuerza, primeramente, calcular la fuerza. Y para calcular la fuerza, debo calcular las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Utilizando el principio de superposición, sé que todas las fuerzas se suman, tanto en X como en Y. Eso es lo que estamos haciendo en la primera parte. Calculamos las fuerzas en X y calculamos las fuerzas en Y. Utilizando el procedimiento de las componentes, ¿verdad? Determino que para X todas las fuerzas suman 8.7 newton y que para Y las fuerzas suman 5.2 newton. Despejando la aceleración de la ecuación de fuerza, donde sé que aceleración es igual a fuerza sobre masa, para X será la sumatoria de todas las fuerzas en X dividida entre la masa, porque la masa siempre será la misma porque es el mismo disco. Entonces, para X, 8.7 dividido entre 0.30 kilogramos me da 29 metros sobre segundo al cuadrado. Usted me dirá por qué llega a metros sobre segundo al cuadrado. De por sí ya ustedes saben que la aceleración viene en metros sobre segundo al cuadrado. Pero cuando descomponemos los newtons, que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, los kilogramos que se encuentran en los newtons se eliminan con estos kilogramos y me queda metros sobre segundo al cuadrado. No hay falla por ningún lado. Todo se corrobora. Igual pasa para la aceleración en Y. La aceleración en Y será la sumatoria de las fuerzas en Y dividida entre la masa. 5.2 newton, que son las fuerzas en Y, dividido entre la masa de 0.30 kilogramos. Eso me da 17 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, tengo la componente en X de la aceleración, tengo la componente en Y de la aceleración. Aplicando el teorema de Pitágoras para resolver y conseguir la aceleración neta, aplico la ecuación, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las aceleraciones. 29 elevado al cuadrado más 17 elevado al cuadrado, raíz cuadrada de eso me da 34 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración neta que se le imprimió al disco de hockey cuando se aplicaron la fuerza. El disco de hockey adquiere aceleración porque se le aplicó fuerza, que generaron unas velocidades y determinaron su aceleración. Y la dirección de aceleración neta será igual que como calculamos en el ejercicio anterior aplicado a la aceleración. La arcotangente de la aceleración en Y, que es la componente en Y de la aceleración, sobre la componente de la aceleración en X. Eso me da 30 grados. Entonces, la respuesta viene expresada. La magnitud de la aceleración es de 34 metros sobre segundo al cuadrado en una dirección de 30 grados. Si X y Y son positivas, quiere decir que la aceleración tiene la dirección positiva en X, positiva en Y en el primer cuadrante de, si lo llego a dibujar, sería en esta dirección 30 grados. Esa es la dirección de la aceleración. Se puede construir un gráfico para que uno observe cuál es la dirección de la aceleración. Como vieron, es un ejercicio similar al anterior, solo que ahora aplicada a la aceleración.
¿Y por qué podemos hacer esto de la misma manera? Porque ambas propiedades son propiedades vectoriales. Ambas propiedades cumplen con los parámetros del cálculo de álgebra vectorial. Por eso es que podemos hacer ese cálculo de la misma manera. De esa forma resolvemos el ejercicio número 2. Como ven, es una aplicación de las leyes de Newton y de la dinámica de partículas a la realidad. Continuemos con el ejercicio número 3. Aquí tenemos otro ejercicio bastante sencillo. Un trabajador aplica una fuerza horizontal constante con una magnitud de 20 newton a una caja. Esta es una caja que tiene una masa de 40 kilogramos que descansa en un piso plano con una fricción despreciable. ¿Qué aceleración sufre esta caja? Ya sabemos que la ecuación de la aceleración es fuerza sobre masa, que viene del despeje de la ecuación de fuerza igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Como es una caja que está asociada descansando sobre un piso al cual se le aplica una fuerza, ya debo pensar también que la caja ejerce una fuerza normal contraria al peso de la caja. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo en este tipo de ejercicio, hay que tomarlo en cuenta. ¿Nos servirá o no nos servirá? Depende de lo que queramos calcular. Como lo que quiero calcular es la aceleración y la dirección de la caja es en el eje X, veo que no necesito aplicar nada que tenga relación con el peso y la normal, porque ambas están en el eje Y. Lo que necesito es determinar la fuerza en X, y la fuerza en X yo la tengo, porque la aplicación de la fuerza sobre el eje X es horizontalmente. Si fuera una fuerza inclinada que no fuera horizontal, debería tener el ángulo y debería calcular las componentes para hallar la componente en X, que es la que me ejecuta movimiento en el eje X, porque la caja se mueve en el eje X y la fuerza se aplica en la misma dirección del movimiento de la caja. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la fuerza que me están dando, y ese valor es de 20 newton. Fuerza igual a masa por aceleración, lo que me queda es despejar la aceleración, que es igual a la sumatoria de la fuerza sobre la masa. Tengo la masa que son 40 kilogramos y tengo la fuerza que son 20. Dividiendo 20 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sobre 40 kilogramos, eso me da 0.50 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración que sufre la caja por efecto de la fuerza. Como no hay fricción, el balance de la sumatoria de las fuerzas en X sería la fuerza menos la fricción. Como la fricción es 0, solamente queda la fuerza. Si hubiera fricción, usted debería determinar el valor de la fricción utilizando la ecuación que dice mu por n. Debería tener el coeficiente de fricción en tal caso y calcular n haciendo el balance de las fuerzas, que serían la normal y el peso, en el eje Y. Eso es un ejercicio posterior que usted lo puede tranquilamente desarrollar dando un valor de coeficiente de fricción para poder realizar el ejercicio. Pero como este ejercicio no lo pide, no nos metemos con eso. Ok, ya hemos resuelto el ejercicio número 3. Como ven, bastante sencillo. Lo que tiene que hacer es aplicar las mismas ecuaciones. Solo tiene dos ecuaciones. Fuerza igual a masa por aceleración y peso igual a masa por gravedad. Para los cuerpos que no se mueven, las sumatorias de las fuerzas en X y en Y son 0.
Y para los cuerpos que sí tienen movimiento, la sumatoria de la fuerza en X y Y son masa por aceleración. Ok, continuemos. Aquí tenemos otro ejercicio similar al anterior. Una camarera empuja una botella de salsa de tomate con una masa de 0.45 kilogramos a la derecha sobre un mostrador horizontal liso. Al soltarla, la botella tiene una rapidez de 2.8 metros sobre segundo, pero se frena por la fuerza de fricción horizontal constante ejercida por el mostrador. La botella está sobre una superficie que en este caso es un mostrador. La botella se desliza 1 metro antes de detenerse. Tiene velocidad y se deslizó 1 metro antes de detenerse. Nos preguntan, ¿qué magnitud y dirección tiene la fuerza de fricción que actúa sobre la botella? En este caso, nos están pidiendo la fuerza de fricción. Entonces, ya sabemos que debemos realizar el cálculo de la fuerza de fricción en función de la variación de las fuerzas. Comencemos entonces. El ejercicio nos dice que la botella parte del origen con una velocidad inicial de 2.8 metros sobre segundo y recorre una distancia de 1 metro. Se detiene, por lo tanto la velocidad final es igual a 0. Utilizando la ecuación de velocidad, la cuarta ecuación de velocidad, debemos determinar la aceleración. ¿Para qué? Para podérsela aplicar a la fuerza de fricción, porque a la final son fuerzas. Y determinar el valor de la fuerza de fricción. Ok. Despejo la aceleración de la ecuación. B sub I, B sub X al cuadrado menos B sub XO al cuadrado sobre 2 veces la distancia. 0 menos 2.8 sobre 2 por 10 menos 0. Eso me da menos 3.9 metros sobre segundo. Negativa. ¿Por qué negativa? Porque la botella desaceleró de una velocidad inicial que traía. Para poderse detener, tuvo que haber hecho una desaceleración. Y si se desaceleró, esa aceleración es negativa. Entonces, como la única fuerza que estamos considerándola es la fuerza de fricción, porque es la que impide el movimiento, la sumatoria de fuerzas en X será la menos fuerza de fricción debe ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque el móvil o la botella se está moviendo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es sustituir en la ecuación de menos F igual a masa por aceleración los valores que calculé de aceleración y de masa. 0.45 por menos 3.9 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me da menos 1.8 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado igual a menos 1.8 newton. Ese es el valor de la fuerza de fricción. ¿Por qué utilicé la ecuación del balance? Porque no me han dado un coeficiente de fricción. Y la única ecuación que tengo es el balance de fuerzas en el eje X. Y la única fuerza que tiene efecto en este ejercicio es la fuerza de fricción. Porque no tengo fuerza con que inició él, partió del reposo
deslizamos la botella solamente. Lo único que tengo que calcular es la fuerza de fricción, que es la que está asociada en el eje X. Como la teoría dice, la fuerza de fricción siempre será paralela al vector o al eje donde está moviéndose el objeto. En este caso, la botella se está moviendo sobre un mostrador en el eje X, como el gráfico lo muestra. ¿Okay? Apliqué la ecuación anterior, que es la que hemos venido aplicando. Como el cuerpo se mueve, el balance de fuerza nos dice que todas las fuerzas deben ser igual a la masa por la aceleración. Si el cuerpo no se moviera, en este caso, fuera cero, la fuerza de fricción es igual a cero. O si tuviera el valor del coeficiente de fricción, sería el coeficiente de fricción por la normal. Ese coeficiente sería estático. Si yo tuviera cómo calcular el coeficiente, bueno, sí tenemos cómo calcular el coeficiente de fricción dinámico, perdón, cinético. ¿Cómo lo calcularía usted? Tiene la masa y sabe que la gravedad es 9.81. El balance de fuerza en Y sería igual, la normal igual a masa por gravedad. Puede determinar el peso. Ya sabe cuál es la fuerza de fricción. El coeficiente de fricción lo puede calcular despejando de la ecuación de fuerza de fricción igual a mu por n el valor del coeficiente cinético, no estático, porque la botella se mueve. Ese es otro ejercicio que usted puede plantearse en este ejercicio número 4. Se los dejo para que ustedes puedan calcularlo. Calcule el coeficiente de fricción cinético de la botella y el mostrador. Continuemos con el ejercicio número 5. Un Rolls Royce Phantom de 2.49 por 10 a la 4 Newton que viaja en la dirección X se detiene abruptamente. La componente X de la fuerza neta que actúa sobre él es de 21.83 por 10 a la 4 Newton. Me preguntan qué aceleración tiene. Ok, vamos a analizar el ejercicio. Fíjese, en este ejercicio nos dicen que el peso del Rolls Royce Phantom es de 2.49 por 10 a la 4 Newton. Peso, no es masa. Necesito la masa porque no la tengo, porque me están pidiendo la aceleración. Y la manera de calcular la aceleración es despejando de la ecuación de fuerza igual a masa por aceleración. Tengo la fuerza en el eje X, pero no tengo la masa. Debo calcular la masa. Para calcular la masa necesito conocer el peso. Y ya el peso me lo dan, porque me dicen que el Rolls Royce Phantom tiene un peso de 2.49 por 10 a la 4 Newton. Entonces, si peso es igual a masa por gravedad, lo que debo hacer es despejar la masa. Masa es igual al peso sobre la gravedad. 2.49 por 10 a la 4 Newton dividido entre 9.80 metros sobre segundo. Los metros sobre segundos de los newtons se eliminan con los 9.80 metros de la gravedad.
Eso me va a dar 2.540 kilogramos. Esa es la masa del automóvil Rolls-Royce Phantom. ¿Ok? Ya tengo la masa. Ya puedo calcular la aceleración utilizando las ecuaciones anteriores. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. La aceleración tiene la misma dirección en el eje X de la fuerza. Esa fuerza neta, que ya lo conozco, que es de 21.83 por 10 a la 4 newton, ¿verdad? Lo que debo hacer es despejar la aceleración de la ecuación de fuerza igual a masa por aceleración. Aceleración va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en X sobre la masa. Conozco la masa porque la determiné en el paso anterior. Sustituyo menos 1.83. Aquí tengo un error. Aquí hay menos 1.83 por 10 a la 4 newton, no 21.83 por 10 a la 4 newton. Ven, igual es se aplica la misma ecuación. Si fuera 21.83 o como el caso este que es menos 1.83. Menos 1.83 por 10 a la 4 newton sobre 2.540 kilogramos. Si hubiera utilizado 21.83 por 10 a la 4, hubiera cometido un error porque el cálculo de la aceleración me hubiera dado positiva. Y no tendría lógica porque el automóvil se detiene. Sufrió una desaceleración, por lo tanto el valor de la aceleración debería ser negativo y no positivo. Eso habría encendido la alarma de que había un error dentro del ejercicio o hay un error dentro del ejercicio. El error está aquí. Y aquí no es un 2, sino un valor negativo. Bueno, menos 1.83 por 10 a la 4 newton sobre 2.540 kilogramos. Eso me da menos 7.20 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la aceleración del automóvil negativa, porque el Rolls-Royce Phantom se detiene abruptamente. Como ven, sigo aplicando las mismas ecuaciones. Peso igual a masa por gravedad, fuerza igual a masa por aceleración. En ambos casos hago un despeje de la ecuación para resolver el ejercicio. Como ven, son 5 ejercicios sencillos que hemos hecho hasta ahora. Vamos a ver el sexto, a ver si es un poquito más complicado. Vemos un poquito más complicado el ejercicio, pero igual de fácil. Ok, ¿qué dice? Parte del diseño. Un semáforo que pesa 122.0 newton. Fíjense. Newton, peso, no masa. Cuelga de un cable unido a otros 2 cables sostenidos a un soporte como en la figura. Aquí tenemos el semáforo. Está sostenido de este cable y este cable. Cada cable origina una tensión. Este cable tiene una tensión 1 que desconozco, este tiene una tensión 2 que también la desconozco y este cable tiene una tensión 3 que la desconozco. Ambos forman con la horizontal del techo un ángulo de dirección de las tensiones o un ángulo de dirección de la fuerza. ¿Ok? Los cables superiores forman ángulos de 37 grados y 53 grados. 37 para T1 y 53 grados para T2. Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical y se romperán si la tensión en ellos supera los 100 newton. Entonces, si eso es así, la pregunta es, ¿el semáforo permanecerá colgado en esta situación o alguno de los cables se romperá? Debo determinar si los cables soportarán el peso de 122 newton teniendo esa configuración. Esa es la pregunta.
del ejercicio. Como vimos en la teoría, siempre hay que construir un diagrama de cuerpo libre. Eso lo hemos venido haciendo a través de todos los ejercicios. Si nos fijamos, aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre en la botella. Aquí también tenemos otro diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos otro diagrama de cuerpo libre de la botella. Solo que en este no está especificado las componentes en X y las componentes en Y. Faltaría solamente la componente en Y aquí, la componente en X acá para F2, la componente en X acá para F1 y la componente en Y para F. Igualmente acá, todo forma un diagrama de cuerpo libre, como lo vimos en la teoría. No es más que la representación gráfica de las fuerzas del sistema. Ok. Tenemos un diagrama de cuerpo libre para el semáforo, donde tenemos la tensión 3 y la fuerza de gravedad originada por el peso del semáforo. Y tenemos un diagrama de cuerpo libre para las 3 fuerzas. El peso que va hacia abajo y las 2 que hacen reacción utilizando la tercera ley de Newton. A esta fuerza hay 2 que hacen reacción por la acción de esta fuerza para poder tener el balance. Hay que calcular utilizando el balance de fuerza el valor de las tensiones, tanto para T1, T2 y T3. ¿Correcto? ¿Por dónde comenzamos entonces? Comenzamos por el primer grupo de fuerza, porque necesito calcular T3. Está en el eje Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerza en el eje Y es 0. ¿Por qué 0? Porque el semáforo no se mueve, no hay movimiento. Está estático. Y si está estático, no hay movimiento. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están en Y? La tensión 3 positiva que va hacia arriba y la fuerza de gravedad. Disculpen otra vez, volvimos a tener una interrupción con el internet. Ok. Es el pan de cada día en este país. Ok. Dijimos que calculando la sumatoria de fuerzas en el eje Y de este gráfico, de este diagrama de cuerpo libre, puedo determinar el valor de la tensión. ¿Correcto? Entonces, tenemos la tensión que va hacia arriba, que es T3, y la fuerza de gravedad que va hacia abajo. ¿Correcto? Representado por el peso del semáforo. ¿Ok? Entonces, T3 menos la fuerza de gravedad debe ser igual a 0 porque el semáforo no tiene movimiento. Está atado por las cuerdas, no hay movimiento del semáforo. Despejando la tensión de esta ecuación, nos queda que T3 es igual a la fuerza de gravedad, eso es igual a 122 newton porque la fuerza de gravedad del peso es de 122 newton. Ahora nos vamos para el segundo diagrama de cuerpo libre. Entonces, como vemos, tenemos para T1 y para T2. Debemos determinar para T1 la componente en X y la componente en Y. Y para T2 la componente en X y la componente en Y. Hacemos lo que siempre hemos hecho. Construimos una tablita donde tenemos asociadas las tensiones y las componentes en X y las componentes en Y.
calculamos las componentes en X y las componentes en Y. Para T1 sería menos T1 por el coseno de 37, por supuesto, porque T1 en X es negativa, va en esta dirección. Y en Y, que sería positiva, sería T1 por el seno de 37 grados. O de la otra manera que también sería T1 por el coseno del valor desde acá hasta acá. 180 menos 37. Al hacer el cálculo, esa tensión queda negativa y tiene el mismo valor que vamos a obtener. ¿Correcto? Entonces, la idea es plantear un sistema de ecuaciones donde podamos poner una en función de otro y despejar los valores de T1 y T2, que son las que nos faltan conseguir, porque ya tenemos el valor de T3. Para T2 sería T2 coseno de 53 positiva y T2 seno de 53 positiva. Para T3 no tengo componentes en cero, en X, porque es una componente en Y solamente, y para Y sería menos 122 newton. Resuelvo la sumatoria de fuerzas en X y resuelvo la sumatoria de fuerzas en Y. Ambas tienen que ser cero porque no se está moviendo. En la ecuación número 1 que tengo acá, despejo el valor de T1 o de T2. Cualquiera de los dos es indiferente. En este caso despejamos el valor de T2, que nos dice que T1 multiplicado por el coseno de 37 entre el coseno de 53, eso me dice que T2 es igual a 1.33 T1. Tengo esta ecuación 3. Lo sustituyo en la ecuación 2 para colocar una en función de otra, que me quede todo en función de una ecuación, y tengo T1 seno de 37 grados más 133 T1, que es el valor de T2 por el seno de 53. Como ven, ya aquí queda en función de T1, que al resolver la ecuación y despejar el valor de T1 de esta ecuación, me da que el valor de T1 es de 73.4 newton. T2 sería entonces 1.33 T1, que lo determiné aquí. Al sustituir T1 en esta ecuación, me queda que T2 es igual a 97.4 newton. Ok. La pregunta dice, ¿el semáforo permanecerá colgado o se caerá? Utilizando la ley de superposición, donde las fuerzas totales que ejercen soportan o no soportan, nos damos cuenta que T1 más T2 sería 73.4 más 97.4. Ambas cuerdas en conjunto soportan el peso de 122 newton, superan los 100 newton. 4 y 4, 8, 7 y 3 son 10, 7 y 9 son 16 más 1, 17, 170 y pico de newton aproximadamente, mayor que los 122 newton, mayor que los 100 newton. Por lo tanto, esas cuerdas en conjunto en el sistema soportan el peso del semáforo. Esas cuerdas y esas fuerzas jalan el semáforo. Si fuera como en el ejercicio número 1, donde jalan el cinturón. Similar al ejercicio 1. El principio de superposición me demuestra que la sumatoria de fuerzas es suficiente para soportar el peso del semáforo. Como ven, aplicamos las mismas ecuaciones, aplicamos la misma metodología de vectores para resolver
calcular las componentes, solo que ahora introducimos en el cálculo el diagrama de cuerpo libre para determinar y mirar gráficamente cuáles son las componentes de las cuales está formado el sistema. Tengo dos diagramas de cuerpo libre. Con este determiné la tensión en 3 y con este determiné la tensión 1 y la tensión 2, considerándolo todo como un sistema. Como ven, la metodología se cumple para estos ejercicios. Y matemáticamente resuelvo los sistemas de ecuaciones para determinar y calcular las incógnitas que se presentan en el problema. Ok, sigamos con los ejercicios. Ojalá el internet nos siga permitiendo realizar la presentación. Ok, aquí tenemos otro ejercicio diferente al anterior, pero en este caso si hay un movimiento. Todos estos ejercicios siempre se van a plantear la solución utilizando el diagrama de cuerpo libre y resolviendo un sistema de ecuación. Vemos que aquí tenemos un bloque que tiene un peso de 200 newton. Esto es peso. Y descansa sobre un plano inclinado sin fricción que tiene una pendiente de 30 grados. El bloque está atado a una cuerda que pasa por una polea sin fricción también, colocada en el extremo superior del plano y va atado a un segundo bloque. ¿Cuál es el peso del segundo bloque si el sistema se encuentra en equilibrio? ¿Qué quiere decir eso? Si está en equilibrio, si está balanceado, debe ser igual a 0. Construimos el diagrama de cuerpo libre para todo el sistema, tanto para este como para este. Como vemos, tenemos una tensión en esta cuerda, la normal, que es la que ejerce la superficie sobre el cuerpo y el peso. Esta normal debe ser igual a la componente en Y del peso, porque el peso está perpendicular, pero sobre la superficie no es perpendicular, sino que está inclinado. Si usted pone el dibujo de otra manera, se va a dar cuenta de eso. En este diagrama se ve el plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados. Este ángulo es igual al ángulo sobre el peso con respecto a la superficie. Este peso genera una componente en X del peso y una componente en Y del peso. La componente en Y es la componente del valor de la normal que tiene acá, porque la normal siempre debe ser perpendicular al peso en la mayoría de los casos. En este caso, el peso tiene un valor, pero aquí el valor de la normal sería la componente en Y del peso que ejerce el peso. La tensión de este cuerpo, esta tensión de este cable debe ser la misma tensión de este cuerpo. ¿Por qué? Porque ambos están atados por la misma cuerda. Esas son consideraciones que usted tiene que tener. Correcto. Ya usted debe saberlo por teoría. Esta tensión es igual a esta tensión porque ambos están atados por una cuerda. Es como si usted fuera en un automóvil y atrás del automóvil usted fuera atado con un automóvil sobre una patineta. La velocidad del automóvil va a ser la misma velocidad que tiene usted y la tensión del cable es la misma tensión, tanto para el automóvil como para usted. Ok. El cuerpo que está acá
el diagrama de cuerpo libre nos dice es más sencillo que el otro. Tiene una tensión y tiene el peso. Este peso no es este mismo peso porque ambos tienen pesos, tienen masa diferente y deben ejercer pesos diferentes. Ok. Para el peso que está suspendido, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice que el cuerpo está en equilibrio. O sea, no hay movimiento, está en equilibrio. El balance nos indica que para que esté en equilibrio, lo que este genera debe ser compensado por el otro, como lo dice la teoría. La fuerza no se pierde, solo se transforma. Lo que en uno recibe, lo otro lo compensa. Eso es lo que está pasando para que estén en equilibrio. Por lo tanto, la tensión de la cuerda debe ser igual al peso del objeto y eso debe ser igual a 0. Por lo tanto, la tensión va a ser igual al peso del objeto. Como la cuerda es continua y el sistema no está afectado por la fricción, la tensión T aplicada para el bloque de 200 newton también será igual a W2. Esta tensión es igual a este peso. Correcto. Si tuviéramos la masa, fuera fácil, porque ya lo que hago es determinar directamente esa tensión aplicando el valor de la masa. Pero como no tengo masa, no puedo determinar el peso. Lo estoy determinando en función de la ecuación. De todas maneras, debo calcular la tensión utilizando el otro cuerpo porque es la misma tensión para determinar eso. Ok, ¿qué hacemos? Volvemos a aplicar la teoría que siempre hemos aplicado. Construimos una tablita. T es 0 en X. Por lo tanto, T3 es igual a T igual a W2, haciendo el balance. Eso lo vimos nosotros allá. No hay tensión, la tensión en Y es 0. Para la normal, tiene 90 grados. En X es 0. Para Y será igual al valor de la normal. Para W1, 60 grados. Lo contrario a los 30 grados del triángulo. Si aquí tengo 30 grados y esto es 90, igual que acá, 60, porque este valor es de 30 grados. Este ángulo es igual a este. Por sumatoria interna de los ángulos, que debe ser igual a 180, 90 menos 60 me va a dar 30 grados. O 90 menos 30 me va a dar 60 grados. Como usted quiera hacerlo. O lo hace con 30 grados o lo hace con 60 grados. Solo tiene que tener cuidado y fijarse que este ángulo es este ángulo por relación trigonométrica. Y este ángulo que tenemos acá es este ángulo que está acá, que es este mismo ángulo que está acá. Usted lo podía haber hecho desde este lado o de este lado. Como usted quiera manejar el ejercicio. Ok. Calculo la componente de la peso 1 en X. Sería menos 200 newton por el coseno de 60 grados. En X, coseno de 60 grados o seno de 30 grados. Cualquiera de los dos es válido. Y en Y sería W1 por el seno de 60 o por el coseno de 30. Cualquiera de las dos vías es correcta. En este caso utilizamos 60 grados. Entonces, 200 por el coseno de 60 grados debe ser igual a 0.
y la normal menos 260, seno de 60 grados igual a 0 grados. ¿Por qué? Porque en la normal va a ser igual a, como le especifica el ejercicio, esta normal es igual a la componente en Y del peso. La componente en Y del peso es W1Y. Y W1Y es igual al seno de 60 grados. Por eso es que la normal en Y para esta figura que está acá, esta, tiene esa ecuación con el balance de fuerza. En X tenemos esto. Vamos a ver el gráfico otra vez. En X sería la tensión menos la componente en X. T positiva menos WIX. Y WIX es W1 por el coseno de 60. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y será la normal y la componente en Y del peso W1, que sería W1 seno de 60 grados. Eso es lo que está acá. Y ambas deben ser igual a 0. ¿Correcto? Ambas deben ser igual a 0. Entonces, ya tengo las dos ecuaciones. La primera ecuación me dice que T es igual a 200 newton por el coseno de 60 grados. 200 por el coseno de 60 grados, eso es igual a 100 newton. Resolviendo esa ecuación. Y puesto que la tensión T en la cuerda es igual al peso 2, porque el gráfico lo dice acá, porque es la misma cuerda, lo que hago es sustituir aquí la tensión y despejo de aquí la masa de W2. Puesto que la tensión T en la cuerda es igual al peso W2, se dice que se necesita un peso de 100 newton. Por lo tanto, el peso de 100 newton es el peso de W2. La fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque es de 200 newton. Se determina a partir de la ecuación 2. De aquí lo puedo determinar para saber el valor de la normal. N es 173 newton. Si quiero saber el valor de la masa, lo que tengo que hacer es despejarlo de aquí. Tensión es igual a W2. W2 es igual a masa por la gravedad. La masa es igual a la tensión que acabo de determinar, que es de 100 newton dividido entre 9.8. Ese es el valor de la masa del cuerpo. Pero como el ejercicio solamente pedía el peso, ya determiné el peso del segundo bloque. El peso del segundo bloque es de 100 newton porque el valor es igual al valor de la tensión. El diagrama de cuerpo libre me ayudó a determinar ese valor de peso. Porque como vimos en el gráfico del diagrama de cuerpo libre, el peso 2 es igual a la tensión. Determiné la tensión en esta parte y la tensión es la misma a esta tensión igual al peso. Aquí me dio 100 newton. Apliqué la ecuación que dice que la tensión es igual a W2 porque el diagrama de cuerpo libre me lo está diciendo. El valor del peso es 100 newton, igual al de la tensión. Y el valor de la normal sale de la ecuación en el eje Y planteada para este cuerpo. Ese valor es de 173 newton. Como ven, lo único que hemos hecho es aplicar las ecuaciones del balance de fuerza, utilizando el diagrama de cuerpo libre. Sigamos entonces.
aquí tenemos otro ejercicio similar a los anteriores. Ok, tenemos una pelota de 100 newton suspendida por una cuerda A, que es jalada hacia un lado en forma horizontal mediante otra cuerda B y sostenida de tal manera que la cuerda A forma un ángulo de 30 grados con el muro vertical. Nos piden encontrar las tensiones en A y en B. Tengo la bola amarrada acá a una cuerda que está siendo sostenida por una mano y amarrada a una cuerda que está sostenida en el muro. Esta cuerda forma 30 grados. Nos piden encontrar las tensiones. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? El diagrama de cuerpo libre. Aquí está. Estoy estirando aquí. Tengo un peso hacia abajo. Esta cuerda trata de hacer reacción sobre esta cuerda o sobre este peso. Por eso que la dirección de la cuerda es, de la fuerza es hacia arriba. Aquí la dirección es hacia la izquierda en sentido positivo y el peso que va hacia abajo. Esa es la manera gráfica de mostrar las fuerzas en el sistema. Voy a aplicar la primera condición de equilibrio. ¿El cuerpo se mueve? No, el cuerpo está estático. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en X serán igual a 0. Tengo una fuerza en X que va hacia acá, tengo una fuerza en X que es la componente de A. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a B menos A por el coseno de 60 grados. A por el coseno de 60 grados, eso es igual a 0. Tengo una ecuación que se origina acá, donde B es igual a A por el coseno de 60 grados. Eso es igual a 0.5 A, la primera ecuación. Algo similar a lo que vimos en el ejercicio del semáforo. Similar. Es el mismo ejercicio, solo que planteado desde otra forma. De igual forma, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a A por el seno de 60 grados menos los 100 newton, porque ya aquí me dieron el peso. En el ejercicio del semáforo no tenía el valor del peso, por lo tanto no tenía el valor de la tensión en esa cuerda. Entonces, las fuerzas en Y son el peso negativo y la componente en Y de la fuerza en A, que es positiva. Sumatoria de fuerzas en el eje Y también es igual a 0 porque el cuerpo no se mueve. Entonces sería A por el seno de 60 menos los 100 newton del peso de la bola o de la tensión que está ejerciendo acá. Al despejar y calcular, consigo que A es igual a 100 newton por el seno dividido entre el seno de 60. Eso me da 115 newton. Paso 100 para acá y despejo A. A va a ser igual a 100 sobre seno de 60. Eso es lo que está planteado acá. Y me da 115 newton. Ya tengo el valor de A. Lo puedo sustituir en esta ecuación, que es 0.5A. La mitad del valor de A. 115 newton. La mitad es 57.5 newton. Perfecto. Ya determiné los valores de A y B, los valores de la tensión en A y los valores de la tensión en B. A vale 115 newton
y B vale 57.5. Sencillo. Igual al ejercicio del semáforo, solo que ya usted tiene acá el valor de el peso de la pelota o de la tensión en el cable. En el caso del semáforo era T3. Si no tuviera eso, ya sabe que puede aplicar el mismo procedimiento para este ejercicio. Es el mismo ejercicio, solo que he colocado de otra forma. Aquí la cuerda en el techo fue sustituida por una cuerda en la pared y por una cuerda que está sostenida por una mano. Ok. Ya determinamos el ejercicio número 8. Vamos a parar por ahora. Hasta aquí llega la clase. Esta clase tiene que ver con todo lo que es movimiento cinético, donde no hay movimiento, donde el movimiento es igual a 0. En la clase del martes, de la videoconferencia del martes, vamos a ver los ejercicios donde el movimiento es cinético, donde existe movimiento. Cómo se calculan los valores de aceleración y de tensión que puedan ser, que se originen dentro del sistema. Tenemos unos cuantos ejercicios. Terminamos por hoy la parte estática y el martes seguimos con la parte cinética. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No existe, no hubo participación hoy tampoco. No sé qué le pasa a los muchachos. Estarán ocupados en el trabajo o a lo mejor, como esta grabación se queda en el sistema, es cargar el sistema, la miran después en el sistema Saya. Por lo pronto, terminamos por el día de hoy. Que también el tiempo en el sistema en Zoom es bastante corto. Máximo 1 hora, 1 hora y media. Y para no hacer tediosa la clase, el tema, nos vemos el martes de la semana que viene. Tenemos para el martes de la semana que viene que resolver 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejercicios, 8 ejercicios que incluyen fricción. Por el día de hoy hemos terminado. Nos vemos entonces. Tienen la invitación ya para la semana que viene. Esta presentación será cargada en el sistema y adicionalmente hoy cargaré la tarea, la primera tarea a evaluar en el tema 3. No queda más que despedirnos por los momentos. Ok, recuerden que la presentación será cargada en el sistema, que esta será la tarea evaluada, también será cargada en el sistema. Estos ejercicios están en la plataforma Saya. Yo lo que he hecho es explicarlos, porque a muchos estudiantes les gusta que se les expliquen los ejercicios en forma, por la misma situación, bueno, presencial. Por la situación de pandemia lo tenemos que hacer de esta forma. Bueno, no queda más nada que agregar y me despido de ustedes hasta el martes de la semana que viene. El martes de la semana que viene será 6 de julio. Espero que pasen un feliz fin de semana. Cuídense. Va a ser un fin de semana largo.
porque el lunes es 5 de julio, fiesta nacional. Igual yo sigo trabajando en el tema 4, que comenzaré a cargar también esta semana en la plataforma para que vayan viendo todo lo relacionado con electricidad. No queda más nada que agregar. Vamos a finalizar la presentación.